En el estudio de hoy hablaremos acerca del nacimiento del Mesías y su contexto social y familiar. Quiero que conmigo, por favor, lean el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18, que dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es importante recalcar la condición familiar o la filiación familiar que había entre José y María. Dice que estaban en una condición desposados antes que se juntasen. Vamos a hablar acerca de cuáles eran las condiciones sociales que imperaban en la zona o en la provincia de Judea para los días en que Jesús nació. En el estudio anterior hablábamos de la condición política y recordarán que hablamos que en este momento era Herodes, el rey de Judea, quien gobernaba todo lo que después se conoció también como Samaria, como Galilea, incluso un poco más al noreste, como Iturea. Todas esas provincias básicamente estaban gobernadas por Herodes el Grande. ¿Y cuál era la condición social? Debemos entender, hermanos, que habían muchos grupos sociales en este momento. En términos generales, habían dos grandes grupos sociales. El primero era los judíos, se les llamaba así porque ahora la región ya se llamaba Judea, y estos eran los que tenían una afiliación sanguínea con alguna de las tribus, principalmente con la tribu de Judá, que eran los que habían retornado del cautiverio en Babilonia. Así que los conocidos como judíos eran pues de sangre o digamos de descendencia comprobada del pueblo de Israel. En segundo lugar, en términos generales, también estaban los gentiles, se les conocía también como griegos o como paganos. Ese término griego lo van a escuchar ustedes o lo van a leer muchas veces ustedes en el Nuevo Testamento. Ahora, dentro de estos dos grandes grupos, habían muchos otros grupos. Por ejemplo, estaban los samaritanos. Los samaritanos era un grupo que se había constituido de las personas que el imperio asirio había devuelto a la zona norte de Israel. Recuerdan ustedes que en los días de el nieto de David, el rey Roboam, el reino se dividió en dos. Quedó el reino del sur, que fue Judá, y el reino del norte, que fue Israel. Israel fue llevado cautivo por Asiria. Esas 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria y ellos devolvieron otros pueblos con algunos que se quedaron y se hizo una mezcla y se constituyeron lo que en esta época de Jesús se llamó los samaritanos. Eso significa que no eran judíos o israelitas de sangre pura, entonces por eso los de Judá no los querían. También estaban otro grupo muy fuerte, muy mal querido, eran los publicanos. Los publicanos fueron un grupo, eran judíos, pero que estaban al servicio de Roma. ¿Cuándo pasó esto? Algunos años después de la muerte de Herodes, los romanos constituyeron a Judea en una provincia romana y en este momento ellos empezaron a cobrar los impuestos. Y para eso designaron a judíos que se encargaran de cobrar los impuestos entre sus propias gente y de entregarles la cantidad estipulada a los romanos. Por eso es que los publicanos no eran queridos, eran despreciados. Y bueno, entre los grupos religiosos, digamos, estaban los fariseos. Los fariseos eran personas que se habían dedicado al estudio y al cumplimiento estricto de la ley. Eran los que más vivían apegados a la legislación, a la ley de Moisés. Estaban los saduceos, que era un grupo contrapuesto.
y estos habían adoptado únicamente la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la ley, como la regla de fe. El resto no lo tomaban ellos como escritos sagrados. Por eso ustedes recordarán que en el día de Jesús se decía que los saduceos no creen en la resurrección. Y habían otras creencias que ellos tampoco habían adoptado. Así que, de hecho, los saduceos eran los que tenían el poder económico y político dentro de los judíos. En el Sanedrín, que era la máxima autoridad entre los judíos, constituido por 70 entre saduceos, que era la mayoría, y fariseos, más el sumo sacerdote, era como el tribunal que ejercía justicia entre los judíos. Así que estaba constituido principalmente por saduceos. Eran los que tenían el poder político y económico dentro de los judíos. Recuerden que ellos estaban sometidos en este momento pues bajo la autoridad romana. Estaban también los esenios. Los esenios era un grupo que se había fragmentado, probablemente había salido de entre los fariseos y se había apartado. Ellos estaban físicamente apartados, se habían separado y vivían en regiones remotas. Se cree que ellos escribieron gran parte de lo que ahora se descubrió más tarde como los rollos del Mar Muerto. También estaban los escribas. Los escribas era un grupo que eran los copistas, los que hacían las copias de los libros sagrados. Así que ellos vivían prácticamente de hacer eso y dedicaban toda su vida. Esta profesión era muy, muy interesante. También estaban los rabinos. Los rabinos eran los maestros. Recuerden ustedes que ya para este momento habían surgido las sinagogas, debido a que cuando Israel o los judaítas regresan de Babilonia, no había templo, entonces ellos ven la necesidad de construir localmente ciertos lugares donde pudieran enseñar la Torá, donde pudieran enseñar la ley, y es ahí donde se constituye la sinagoga. Y los designados para enseñar en la sinagoga pues son los rabinos. Estaban también los herodianos. Estos eran a favor de Herodes, estaban tan agradecidos con la reconstrucción que Herodes había hecho al templo, que entonces ellos eran a favor de Herodes. Estaban también los celotes. Los celotes era un grupo subversivo, era como el brazo armado de los judíos que operaba desde la clandestinidad. Y estos provocaron muchas revueltas, mataron muchos soldados entre los romanos, pero que obviamente llevaron o propiciaron que los romanos se volcaran contra el pueblo. Estaban también, había otros grupos que eran los prosélitos. Sí, los prosélitos eran personas que no pertenecían al pueblo judío, pero que habían decidido adoptar, habían decidido adherirse al pueblo, y en este momento empezaban a guardar ciertas leyes, ciertas reglas. Y un grado más avanzado estaba también el grupo que se llamaban los temerosos de Dios, que estos se habían comprometido todavía más. No solo se habían guardado las leyes básicas, sino que también se habían circuncidado y participaban en las 3 fiestas principales que todo judío debía participar. Así que, hermanos, para ponerlo en resumen, habían 13 grupos sociales. Entre estos grupos sociales en general, habían pues como tres clases. Las 3 clases, la dominante, que estaban los más ricos y el gobierno. Estaba la clase media, donde pertenecían los artesanos y pertenecían a, digamos, algunas otras profesiones. Esto es bien interesante, porque según Mateo 13:55, José era carpintero, y según el pasaje de Marcos, el pasaje paralelo de Marcos, habla de que también Jesús era carpintero. Leamos Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esto es bien interesante porque al parecer José pertenecía a esa clase de artesanos, era como la clase media. Es decir, José no era de los más pobres del pueblo. Entre los más pobres del pueblo
estaban los esclavos, estaban incluso las mujeres, no eran consideradas valiosas en este tiempo, eran incluso un objeto de intercambio, como una mercancía. Así que eran, y sobre todo las mujeres que habían sido repudiadas por sus esposos, quedaban en una condición de invalidez. Así que hay que tomar muy en cuenta esto, y básicamente esta era la condición social que imperaba en esos días. Había mucha pobreza en el pueblo, muchas dificultades económicas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál era la condición familiar? ¿Cuáles eran las costumbres en la familia en este tiempo? Es bien interesante. Uno de los pasajes que relata muy bien y que describe muy bien cuál era la condición específicamente del matrimonio es la parábola de las 10 vírgenes. Esto es muy interesante. Pero unido con el pasaje que acabamos de leer, nosotros entendemos que José y María estaban en un estado que se llama el desposorio. ¿Qué es esto? El matrimonio judío está constituido, o por lo menos en este momento, en esta época, estaba constituido en 2 etapas. La primera etapa se le llamaba el desposorio. ¿Qué era el desposorio? Vamos a ponerlo como hacer una breve descripción de qué es esta situación. Supongamos que 2 familias deciden unir a sus hijos. Entonces se ponen de acuerdo las 2 familias y dicen, bueno, voy a unir a mi hijo con la hija de la otra familia. Entonces hacen una ceremonia de compromiso. En esa ceremonia se comprometen que los 2 jóvenes se van a casar. Todavía no se van a juntar. Va a pasar algún tiempo. Y hay que tomar en cuenta que para esta época las chicas estaban autorizadas a casarse a partir de los 12 años. Entonces probablemente eran prepúberes, probablemente para esta fecha todavía no eran fértiles. Entonces había que esperar a que llegaran a una etapa de poder procrear para dar el matrimonio. Los jóvenes estaban autorizados a casarse a partir de los 18 años. Entonces, cuando la joven se casaba por primera vez, había que esperar por lo menos un año en esta etapa de desposorio. Además, en esta etapa se daban las negociaciones entre las 2 familias de cuánta sería la dote. Recuerden que en este momento de la historia, el padre del novio entregaba la dote a la familia de la novia. Y bueno, si lo vemos en términos comerciales, era así, como el padre de la novia va a perder mano de obra, entonces el padre del novio le está compensando por esa pérdida. Y es bien interesante porque cuando en algún momento más adelante se daba el repudio, se daba el divorcio, el novio estaba obligado a que la novia se llevara toda la dote. Esto es bien interesante, y así no la dejaba totalmente desamparada. Pero bueno, ese será otro tema. El asunto es que en esta etapa de desposorio lo que hacían ellos era prepararse y no ponían una fecha para la boda. Cuando el novio estaba listo, cuando el novio designaba que estaba listo, él iniciaba el proceso de ceremonia. Por lo tanto, la novia debía estar, durante todo este tiempo de desposorio, debía estar lista, debía estar preparada. Entonces, la segunda etapa del matrimonio comenzaba en la casa del joven. Él hacía sus preparativos, hacía todo para la ceremonia y salía junto con un grupo de amigos, salía a casa de la novia a recogerla. Cuando el novio iba en camino, había un pregonero que iba adelante y iba gritando y decía, aquí viene el esposo, aquí viene el novio. Entonces la novia debía estar lista. Cuando escuchaba el grito, ella debía correr a juntarse con sus amigas, a prepararse para que cuando el novio llegara cerca de su casa, ella salía de su casa y lo esperaba a la entrada, lo esperaba en el patio. Y así el novio la tomaba, la llevaba hasta su casa y ahí se celebraban las bodas, que duraban más o menos una semana o 7 días. Y bueno, ahí recibían las bendiciones y ahí quedaban confirmados como un matrimonio ya legalmente establecido. Entonces debemos entender nosotros que José
ya estaba desposado con María y estaban en este tiempo, en este periodo de espera antes de celebrar las bodas. Así que esta era la condición social, la condición familiar imperante en la familia de Jesús cuando Él vino a este mundo. Así que en el próximo estudio veremos cómo fue este nacimiento y cómo este hecho tan trascendental ha cambiado la historia. Que Dios nos bendiga.